Tal? Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Bernard Gordon decía que la ciencia de juzgar la orina es tan fácil que todos pueden aprender lo que desean aprender. Es decir, la complejidad o simplicidad de este análisis dependerá de nosotros, como lo veremos en esta charla. Mi nombre es Francisco Daniel Naranjo Ortiz. Soy químico farmacobiólogo egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También pertenezco a la planta docente del Instituto Morgan y Mendel, una institución dedicada a la actualización de los químicos en nuestro estado y en nuestro país. Bueno, quizá para muchos el título de la ponencia les pareció un poquito exagerado. Quizá pensaron o se preguntaron, ¿la orina una biopsia líquida? Porque nunca habían escuchado hablar de la orina en esos términos. Pero bueno, efectivamente sí lo es una biopsia líquida y en la medida en que la tomemos de esa manera, podremos cuidar muchos detalles desde su recolección hasta su examinación. Y esta muestra tan valiosa tiene su historia, bastante interesante por cierto, que también abordaremos aquí. Bueno, para comenzar, quisiera plantear un caso hipotético. Muchos de ustedes seguramente trabajan en un laboratorio clínico, leen muchos sedimentos, analizan muchas muestras y un día de rutina normal procesando sus muestras ya se disponen a leer sus sedimentos urinarios y se encuentran con esto. Recordemos que se trata de un caso hipotético porque pues la mayoría de nosotros no contamos lamentablemente con un microscopio de contraste de fases. Entonces, en ese caso hipotético que nosotros tuviéramos ese tipo de microscopio y observáramos esta imagen, ¿qué es lo que reportaríamos? Que básicamente lo que nos interesa es lo que se ha señalado con las flechas. ¿Cómo lo reportaríamos? Pues bien, si nos fijamos adecuadamente, veremos que esas células tienen una membrana nuclear gruesa, se le ven nucleolos, la relación núcleo-citoplasma es prácticamente 1:1, un poquito mayor. Bueno, se trata de células de túbulo renal. Y también, bueno, la otra imagen es un fragmento del epitelio, es decir, se arrancó un pedazo de tejido del túbulo y lo estamos viendo en el sedimento urinario. Es importante reconocer esta estructura porque si se fijan bien, no tiene la matriz hialina que pudiera tener un cilindro, porque quizá lo primero que se nos vino a la mente fue que esto era un cilindro y no es así. Si se fijan bien, normalmente los cilindros no tienen, tienen más de una capa de células y esta solamente es una línea de células. Recordemos también que el epitelio cúbico es monoestratificado, es decir, es solamente una capa. Entonces, lo que estamos viendo ahí es un fragmento de el epitelio como tal. Se arrancó un pedazo del epitelio. Y bien, esto no es un caso de hecho hipotético. En realidad, es un caso que sucedió en un laboratorio en donde llevaron una muestra de orina de un paciente varón, eran los únicos datos que tenían, que era un paciente varón, obviamente el nombre y la edad, pero no tenían más datos. Observaron esto, además de lo que vemos en la imagen, también observaron eritrocitos dismórficos, de hecho una hematuria severa de 50-60 eritrocitos por campo. Observaron también cilindros, tanto epiteliales como granulares, como eritrocíticos o eritrocitarios. Y detectaron a través de la tira reactiva proteinuria y hemoglobinuria. Todo esto pues, les alarmó a los analistas y como no tenían los datos del paciente, lo que hicieron fue reportar los hallazgos y poner una nota al final diciendo que se comunicaran de manera inmediata al laboratorio. A la mañana siguiente se presentó un niño al laboratorio comentando que esta muestra pertenecía a su padre. Y resulta que este paciente tenía como único síntoma el dolor lumbar, que de hecho esa fue la causa por la que acudió al médico y estaba en observación. Y bueno, aprovecharon para solicitarle una nueva muestra de orina y hacerle un poquito más de estudios para evaluar su función renal.
Esa muestra de orina se volvió a analizar y arrojó los mismos resultados que la primera, es decir, un sedimento patológico con todos los elementos formes que ya enunciamos. El paciente no era obeso, no era hipertenso, no tenía antecedentes de haber consumido drogas y los estudios de laboratorio adicionales arrojaron que había una proteinuria de 2.9 gramos por litro, tenía una creatinina sérica de 1.8 miligramos por decilitro y una tasa de filtrado glomerular baja de 39 mililitros por minuto. La ecografía renal se presentó sin ninguna alteración y se le solicitó hacerle una biopsia renal. La muestra renal contenía 21 glomérulos, 3 de los cuales eran escleróticos y otros 3 presentaban áreas de necrosis fibrinoidea, como se aprecia en la imagen. Además, había numerosos túbulos en donde se observaban dentro los cilindros eritrocitarios, como se aprecia en la imagen en donde están señalando estas flechas. Y, por si fuera poco, se mostraron cambios degenerativos del epitelio asociados con el desprendimiento de las células de la membrana basal tubular y una pérdida de gran parte del epitelio. Y esto, pues bueno, indicativo de una continua necrosis tubular aguda. Podemos decir básicamente que lo que sucede en los riñones se ve reflejado en la orina. En el caso de la necrosis glomerular, que produce una extravasación de eritrocitos al espacio de Bowman y su posterior paso a los túbulos, se verá reflejado en el sedimento urinario como una hematuria severa. Y que esto, como los eritrocitos salen a lo que son los túbulos, allí, como todos sabemos, se produce la proteína de Tansjorfal y cuando ésta precipita en forma de cilindros, estos eritrocitos van a quedar dentro de este cilindro, saliendo expulsados a la orina en forma de cilindros eritrocitarios. Y como lo vimos también en las biopsias, hay un daño en el túbulo que es secundario a un daño glomerular agudo y severo, y lo vamos a ver reflejado en el sedimento urinario con las células tubulares y los fragmentos incluso del epitelio, como lo vimos en la primera imagen. Es importante que además de identificar adecuadamente los elementos formes, sepamos que puede haber una asociación entre ellos que podría orientar el diagnóstico hacia un lado o hacia otro. Tal es el caso de las células de túbulo renal, que cuando estas células se asocian con cilindros granulares y también cilindros de células epiteliales, podríamos estar hablando de una necrosis tubular aguda, isquémica o nefrotóxica. Pero si las células de túbulo renal se asocian con eritrocitos isomórficos, hay también en ese sedimento leucocitos y cilindros leucocitarios, se podría tratar de una nefritis intersticial aguda. Si las células de túbulo renal se asocian con eritrocitos dismórficos y cilindros eritrocitarios, estaríamos quizá frente a una glomerulonefritis proliferativa o necrotizante. Y por último, si se asocian con partículas de grasa, es decir, lipiduria, estaríamos orientando el diagnóstico hacia un síndrome nefrótico. Pero bueno, volvamos con el paciente de nuestro caso clínico, al cual se le diagnosticó con estos estudios que presentamos y otros adicionales, glomerulonefritis necrotizante. Se le dio tratamiento y se le monitoreó. Después de 14 meses, los niveles de creatinina bajaron prácticamente a la mitad, de 1.8 a 1.1. La tasa de filtrado glomerular subió prácticamente al doble de lo que estaba. Y en el sedimento urinario se encontraron de 3 a 4 eritrocitos por campo. Los cilindros ya eran ocasionales y no eran abundantes como anteriormente estaban, y la proteinuria estaba ausente. Con lo cual pudiéramos concluir que un buen examen con una capacitación adecuada podría incluso salvar los riñones de nuestros pacientes.
Todo lo anterior fue una introducción esperando que quede suficientemente claro la importancia de este análisis. Y si queda suficientemente claro, entonces ahora sí, podríamos comenzar con nuestro tema. Esta ponencia tiene primordialmente tres objetivos. El primero de ellos es reconocer la importancia y cómo ha evolucionado este examen. Por eso quise comenzar con este caso clínico que evidencia bastante bien lo que significa la orina y que si esta es analizada de manera adecuada puede brindarnos muchísima información bastante valiosa para los médicos y que podría incluso salvarle los riñones a uno de nuestros pacientes o a más de uno. El segundo de los objetivos es abordar sus generalidades, es decir, vamos a ir hablando un poquito de lo que es las diferentes etapas de su examinación para quienes sea la primera vez que escuchan acerca del examen general de orina, pues puedan darse una idea y tengan un panorama general de lo que es este examen y de los que ya tenemos un poquito de camino andado, pues podamos recordar algunos conceptos y podamos también incluso escuchar alguna novedad que aquí se diga. Y por último, el generar una inquietud de realizar el examen de orina de una mejor manera. Es decir, que si todo esto sirve para que el día de mañana tú tienes ganas de mejorar tu examen de orina, de capacitarte más, de poner en práctica los conocimientos adquiridos, entonces se habrá cumplido realmente con el objetivo. Entonces, en resumen, hablaremos desde lo que es la importancia que tiene este examen, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y vamos a ver algunas generalidades para que se genere en ti, esperemos, una inquietud de realizar de mejor manera este examen. Para cumplir con los objetivos planeados, vamos a abordar los siguientes temas. El primero de ellos es la historia del uroanálisis, que verán que es bastante interesante, al menos a mí me pareció así, por eso decidí agregarla, donde vamos a ver que muchas de estas cosas que sucedieron se asemejan bastante con lo que nos ha sucedido a nosotros en la actualidad y como dicen por ahí, bueno, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Vamos por ello a abordar un poquito de historia. Espero también no ser aburrido con ello. El segundo tema será acerca del examen de orina, de cómo poder pasar de lo simple a lo complejo. Quizá algunos de ustedes lo hacen de manera muy básica y no es que esté mal, pero sé que lo pueden hacer mejor. Entonces esperemos que esta charla les ayude a mejorar en ese aspecto. El tercero de ellos es acerca de la importancia de una buena muestra, sabiendo que si no partimos de una muestra de calidad, difícilmente los resultados que vamos a poder generar serán de calidad. El cuarto tema será acerca de las generalidades del examen químico. Dijimos que íbamos a hablar de generalidades, bueno, vamos a hablar un poquito, muy poquito, acerca de lo que tiene que ver con tiras reactivas. Y por último, abordaremos también de manera muy general, pero esperemos tocar todos, bueno, los más importantes, los más trascendentes elementos formes del sedimento urinario. La ciencia de observar la orina con fines diagnósticos es tan antigua como la enfermedad. La orina es el fluido corporal más antiguo estudiado. Era algo representativo de la medicina de aquella época, desde tiempos muy antiguos, en la que no se concebía al médico sin su muestra de orina, ya que por la examinación de esta es que hacía sus diagnósticos. De ahí esta imagen emblemática que presento en esa diapositiva, en donde aparece un médico con una muestra de orina en la mano. Y bueno, algunos datos históricos es que Hipócrates en el año 400 a.C. enfatizaba sobre la importancia de analizar la orina en 5 parámetros o medirle 5 parámetros: el color, el olor, el aspecto o consistencia, el sedimento y el volumen. Posterior a él vino Galeno, que le dio fundamento a las teorías de Hipócrates y decía básicamente, basado en su teoría de la salud, que la enfermedad era el desequilibrio de los humores y que como el riñón filtraba los humores, podían detectar las enfermedades en la orina. Avicena fue uno también de los convencidos y seguir los pasos de Galeno
y él afirmaba que la orina era una guía fiel para el conocimiento de la enfermedad. Y bueno, Isaac ya enfatizaba también sobre la importancia de una buena recolección de muestra. Los médicos de aquella época, además de examinar su orina, lo que hacían era tomarles el pulso a sus pacientes y cuestionarles sobre los síntomas. A partir de los síntomas, a partir del pulso y lo que observaban en la orina, establecían diagnósticos. Se dice que les gustaba que la orina se examinara en un lugar que hubiera poca luz, pero que a la vez también hubiera algún resquicio donde pudiera entrar un rayito y que hiciera un buen contraste para poder observar de manera adecuada esa muestra. Algo que debemos aprenderles. Muchas veces queremos reportar color y aspecto de nuestras muestras de orina y no estamos en un lugar correctamente iluminado para estos fines. Algo que también debemos aprender es que la muestra de orina por sí sola sí nos da información, pero que debe de complementarse con información de los pacientes. Entonces, desde ahí los médicos ya tenían esa conjunción de la información para establecer mejores diagnósticos y, bueno, les fuera mejor a sus pacientes. Claro, con las limitaciones que se tenían en aquella época. La uroscopía era todo un arte, en donde había un recipiente especial donde había que depositar la orina, no era que se depositara en cualquier recipiente, no. El médico les proporcionaba ese recipiente, ese vaso o vasija, al que se le llamó mátula, que en un principio era cilíndrico, como observamos aquí en esa ilustración, muy parecido incluso a los frascos de muestra de orina que utilizamos en la actualidad y que posteriormente fue cambiando el diseño, obteniendo un diseño en donde el cuello era más angosto pero más largo para facilitar el agarre, en ese caso para la observación, y tenía ese fondo que era lo más parecido a la vejiga. También fue evolucionando y se le fueron haciendo divisiones en donde se pensaba que las enfermedades de la cabeza aparecían en la parte superior de ese segmento de cuatro segmentos divididos esta mátula. En el segmento siguiente aparecían las enfermedades que tenían que ver con el corazón, en el siguiente las abdominales y en el del fondo lo que tuviera que ver con las vías urinarias. Entonces, después hubo incluso más segmentación, llegaron desde 11 hasta llegar hasta 24, en donde a partir de lo que se veía en ese sitio de la mátula, lo correlacionaban con el sitio anatómico del paciente. Entonces, era todo un arte, aunque era un poquito rayando en lo esotérico, bueno, era una manera de tratar de entender la enfermedad. Y bueno, por último vemos este tipo de recipientes, estas mátulas que eran para medir el volumen. Recordemos que Hipócrates decía que era uno de los parámetros a evaluar el volumen urinario. Entonces también había sus recipientes graduados con estos fines. Y en la antigüedad también utilizaron sus atlas de referencia, que nosotros cuando vamos iniciando en la identificación de algunos elementos formes, nos es muy útil tener allí en nuestro laboratorio algunas imágenes que nos ayuden a identificar de mejor manera, pues ellos utilizaban una rueda donde había diferentes colores y con diferentes características y el uroscopista lo que hacía era evaluar ese color y ver en cuál de los sitios encajaba la muestra de su paciente y correspondía a cada uno de esos colores un diagnóstico diferente. Entonces era también una manera de establecer diagnósticos basados solamente en el color. Pero hubo un momento también en donde la uroscopía fue perdiendo el rumbo. Empezaron a aparecer los que nunca faltan, los charlatanes, que lo que hacían era pues ir con el paciente y decirles, bueno, recolectar su muestra de orina y decir, ¿sabe qué? Usted tiene esto y aquí está la poción para usted, para que se cure. Entonces, pues bueno, lucraban como a veces todavía sigue pasando lamentablemente, gente que lucra con la salud, pues bueno, desde tiempos antiguos esta práctica se daba. Y creo que aquí viene algo muy importante porque empezaron a perder credibilidad.
la gente ya no creía realmente en los diagnósticos que se establecían por la orina, porque los médicos incluso ya ni siquiera veían a los pacientes, simplemente analizaban su muestra y les daban un diagnóstico. Aquí también hay algo relacionado con nosotros. Si nosotros queremos ganar credibilidad, si queremos hacer un buen examen, no es posible solamente analizar la muestra. Es decir, no se trata del paciente 27, no se trata de la orina 32. Se trata de un paciente con nombre y apellido que tiene síntomas, que tiene signos quizá de enfermedad y que es importante recabar toda esa información para que realmente se pueda establecer un diagnóstico. Entonces, es otra de las enseñanzas que nos deja esta parte de la historia. Una, nos pueden tachar de charlatanes si no hacemos, hacemos la conjunción de la ciencia también y con fundamentos, y también que no podemos nosotros analizar una muestra de orina sin conocer su procedencia, quién es el paciente, cómo lo recolectó, qué medicamentos está tomando, etcétera. Entonces, una lección más. Y bueno, pero no todo fue malo por aquellos tiempos, porque apareció un médico de nombre Thomas Willis, que bueno, fue muy buen uroscopista, e incluso a él se le atribuye el que probaba las orinas para establecer también diagnósticos en base al sabor, y él acuñó el término de la orina con sabor a miel, y que de ahí viene la enfermedad que conocemos como diabetes mellitus, que en su tiempo se conocía como enfermedad de Willis. Entonces, algo también muy importante, algunos diagnósticos o algunas enfermedades se dieron gracias también al análisis de orina. Y lo que pasó después es lo que comenzó a darle validez a un estudio tan importante, porque rayaba en la adivinación, rayaba en el esoterismo el examen todavía, y ahora se empezaron a agregar fundamentos científicos. Se dice que entre los años 1400 se evaluó por primera vez la densidad de las orinas, comparando esta con la de la lluvia. Después, Paracelso indujo el examen químico, determinó algunos analitos y a él se le atribuye que determinó por primera vez la proteinuria. Y un dato bastante interesante para nosotros, los químicos, es que por primera vez aparecen los químicos allí para el análisis de la orina. Y básicamente lo que hicieron ellos fue determinar ciertos analitos en la orina que hoy incluso los medimos en sangre. Es decir, antes de haber analizado cualquier analito en orina, se analizó antes en sangre, y los precursores pues fueron estos dos químicos que aparecen aquí. Y por último, Robert Boyle lo que hacía o lo que hizo fue comparar los niveles que había en sangre con los de orina para ver cuáles similitudes había y cuáles diferencias, y establecer diagnósticos más precisos. Entonces, esto también nos debe de llevar a recordar que nosotros como químicos, al principio, si se fijan en la historia, no estábamos involucrados con el examen de orina. Nosotros nos involucramos hasta mucho después, dándole un poquito también de fundamento al examen, y que eso es algo bueno. Esa es la parte científica que venimos a aportar los químicos. Y que en realidad el examen seguía siendo de médicos, ellos lo seguían realizando, y nosotros pues poco a poco fuimos ganando terreno hasta no sé en qué momento quedarnos con el paquete completo y ser nosotros los responsables de un análisis tan importante. Y quien vino a iluminar de manera contundente esas penumbras que todavía había en el mundo del uroanálisis pues fue Robert Hooke, con la invención del microscopio, que a partir de ahí, ahora sí, ya todo tenía mucho más ciencia, ya todo tenía mucho más fundamento, ya no era basado en la experiencia, ya no era basado en solamente algunos datos, sino que ya había la conjunción de varios, tanto el examen químico como el físico, como lo que había en el paciente y lo que ahora se veía a través del microscopio. Y Robert Hooke, en su libro titulado Micrografía, publicado en 1664, allí es donde él publicó las fotos que por primera vez se vieron de un sedimento urinario, y que
eran cristales romboidales. Muy seguramente eran ácido úrico y muy seguramente habrán sido fantásticos. La manera en que él los vio, ya me imagino lo maravillado que quedó al ver un cristal tan perfecto, saber que se formó en algo que pareciera de poca importancia como es la orina. Entonces, desde ahí comenzó a darse ahora sí una evolución a pasos agigantados de lo que hoy conocemos como el uroanálisis. Concluyendo con esta sección de la historia del uroanálisis, una anécdota de el rey Jorge III del Reino Unido. Un rey que fue famoso en la historia por varias cuestiones, una de ellas que en su reinado se independizaron las colonias de los Estados Unidos de Norteamérica, y otra no tan agradable para él es que pues, pasó a la historia como un rey loco, porque tenía trastornos de conducta y que no se sabía exactamente por qué es que los tenía. Y recientemente, digo reciente no porque sean del año pasado, sino en tiempos modernos, se ha dado un dato importante e interesante que tiene que ver con la orina, de que este rey orinaba de color marrón y se le asocia a que pudo haber padecido de porfiria, un grupo de enfermedades que afectan negativamente al sistema nervioso, y que eso pudo haber sido la causa de su locura. Entonces, nuevamente, algo tan sencillo, tan poco valorado por muchos, que es una muestra que puede ser desecho para otros, tiene información muy valiosa si la sabemos aprovechar. Ahora sí hablemos del examen de orina. Sépanse ustedes, quienes no son de México, que en nuestro país se le llama examen general de orina. Quizá en tu país se llame de una manera distinta o de la misma manera. Sería importante que nos compartieras cómo le llaman en tu país y así poder tener ese enriquecimiento de la diversidad que hay de nombres. Sabemos todos que consiste básicamente en el examen físico, químico y microscópico de la muestra como tal, y que puede ser para diferentes fines, desde diagnosticar enfermedades hasta darle seguimiento a enfermedades ya diagnosticadas. ¿Qué deberíamos de hacer para lograr un buen examen? Pues bueno, el doctor Giovanni Fogassi lo que dice es que básicamente tenemos que cumplir con estos 5 puntos. El primero de ellos es el procedimiento correcto para la preparación del paciente, la recolección de la muestra y el transporte de la misma. Es decir, tenemos que hacer mucho hincapié en esta parte porque si no tenemos una muestra de calidad, difícilmente vamos a tener un resultado de calidad. La capacidad para identificar las partículas más importantes, esto es fundamental. Si no conocemos, por ejemplo, la identificación de una célula de túbulo renal, nos pasará como a muchos al principio, que creo que de manera lamentable, al inicio todos, bueno, una gran parte que a lo mejor seguíamos el libro de Graf, las células redondas las reportábamos como células renales, cosa que es un tremendo error. Entonces, si no tenemos esa capacidad de identificar de manera adecuada los elementos formes, pues difícilmente también vamos a tener un buen examen. Conocimiento de su significado clínico. Es decir, no basta con solo identificar, tenemos que saber qué significa eso que estoy encontrando en el sedimento urinario o eso que detecté en la tela reactiva, qué significa para el paciente, qué importancia clínica tendría. Y una vez teniendo estos dos fundamentos, tanto la identificación como el significado clínico, ahora hay que juntarlo con lo que son los datos del paciente, que tiene que ver con sintomatología, cómo recolectó la muestra, tiene que ver también con el diagnóstico presuntivo del paciente, etcétera, etcétera. Entonces es la manera de conjuntar, y no porque nosotros vayamos a establecer un diagnóstico, sino porque es la manera más adecuada de darle herramientas suficientes al médico, incluso sugiriendo algún estudio de ser necesario. Y bueno, por último, esto no viene en esos puntos que el doctor Fogassi comenta, pero su servidor lo quiso agregar porque lo considera importante,
es el conocimiento de procedimientos estandarizados. Si no conocemos, las guías de uroanálisis, los lineamientos de uroanálisis, difícilmente vamos a poder llevar a cabo un buen procedimiento, porque a lo mejor este procedimiento lo aprendimos de, no sé si el jefe o jefa de laboratorio, el químico en turno que me capacitó, y no sabemos realmente cuál haya sido su sustento bibliográfico. Entonces es muy importante conocer los lineamientos internacionales y sobre todo estandarizar nuestros procedimientos para garantizar en todos nuestros exámenes algo muy importante que se llama reproducibilidad. Este examen lo podemos realizar de manera tan sencilla o tan compleja como nosotros lo decidamos. Podemos hacerlo como el formato que aparece a la izquierda, en donde pues básicamente, incluso me atrevería a decir que todos empezamos así. Y quizá, a lo mejor ahorita, tú eres una de esas personas que lo hace de esa manera en tu laboratorio. Puede ser y no hay ningún problema, no tiene nada de malo. Todos empezamos de esa manera, en donde simplemente se reporta lo que tiene la tira reactiva y el sedimento solamente lo más básico: eritros, leucos, células epiteliales en general, bacterias, cristales, levaduras, bueno, ahí puede ser, y cilindros, solamente. Pero podemos también reportarlo como aparece en el formato de la derecha. Es un formato que su servidor sugiere que se pueda hacer, obviamente a la manera en que ustedes lo hacen o que ustedes lo quieran elaborar. Hay quienes le pueda parecer mucha letra, hay quienes le pueda parecer que todavía le faltan cosas. Entonces es un formato que está ahí para ejemplo nada más, en donde no solamente pues se reporta el examen físico-químico, sino también se reporta la diferenciación de las células epiteliales, si esas están degeneradas, si tienen algún tipo de inclusión, si son atípicas, si hay de las células no epiteliales o de circulación, y los leucocitos, eritrocitos, qué tipo de leucos, qué tipo de eritrocitos, si hay macrófagos, los microorganismos, bacterias, hongos y la morfología que estos tienen, los cilindros de qué tipo son, las sales y los cristales y las características de estos, es decir, si hay cristales formando maclas, si hay cristales agregados, si hay cristales incluso que tengan ya un riesgo litogénico. Entonces todo eso se incluye en el reporte y lo podemos hacer, y quizá tú eres uno de los que ya lo hace. Entonces cada quien va tomando en esta plática de acuerdo a lo que le sirve realmente. Entonces si te sirve esto, pues adelante. ¿Y qué nos dice la guía europea respecto a esto de qué tan simple o qué tan completo quisiera hacer mi examen de orina? Básicamente, esto fue tomado y modificado de la guía europea de uroanálisis, en donde podemos establecer 4 niveles, y de allí podemos decir, a ver, yo pertenezco a este nivel, yo voy como en este y este nivel, y nos vayamos posicionando en el nivel que creamos que estamos ahorita como laboratorio, y que siempre considero que debemos de hacer lo posible por avanzar, por ser mejores. En el nivel 1 estaríamos hablando que hacemos el examen químico con la tira reactiva manual, el procedimiento sin estandarización, es decir, yo no centrifugo a las revoluciones que primero se encuentren. Si voy, a lo mejor están las muestras de sangre, las centrifugo, las muestras de orina junto con las de sangre. No hay establecido ni tiempo de centrifugación ni volumen inicial. O sea, estamos haciendo las cosas de manera muy rudimentaria. Estamos en este nivel. Y también si tenemos identificación de elementos formes muy básicos, es decir, si no hacemos la diferenciación de células epiteliales, si no hacemos la diferenciación de leucos, de eritros, bueno, estamos en este nivel básico. Y no tiene nada de malo, pero tenemos que primero reconocer en qué nivel estamos para después avanzar. En el siguiente nivel, ya el examen químico se hace en el equipo, ya en esa parte ya se avanza. Y también en el procedimiento en general para la preparación del sedimento,
está estandarizado. Ya sabemos a cuántas revoluciones y cuánto tiempo centrifugar, cuál será el volumen inicial, cuál será el volumen del resuspendido, etc. Y la identificación de elementos formes está en un nivel intermedio, es decir, quizá puedo diferenciar adecuadamente las células epiteliales, pero me cueste trabajo cuando están alteradas, es decir, las sé diferenciar cuando están en su morfología normal, pero cuando estas se encuentran alteradas no las puedo diferenciar. Entonces estaríamos en este nivel. En el tercer nivel estaríamos hablando del examen químico también realizado con un equipo, que se hace el procedimiento estandarizado de la preparación del sedimento, y que en la identificación de los elementos formes se está en un nivel avanzado. Es decir, también se identifican ese tipo de alteraciones que hace rato comentábamos, de a lo mejor de la célula, muertes celulares que a lo mejor se vean, podemos identificarlas en ese momento, y algunos otros elementos formes un poquito más complicados, como epitelios o células epiteliales que no son tan comunes, como las cilíndricas. Y por último, el nivel 4, en donde es el que todos deberíamos aspirar a este nivel, y todos deberíamos buscar en este nivel, en donde no solamente se hace la lectura de la tira reactiva con equipo, sino también se utilizan procedimientos adicionales para comprobar lo que la tira reactiva nos está indicando. Por ejemplo, si detecta proteínas, pues hay que cuantificarlas en un equipo, en un espectrofotómetro que tenga una técnica adecuada para proteínas en orina. Si hay que comprobar también en otros parámetros, por ejemplo, la densidad, en lugar de hacerla solamente con la tira, hacerla con un refractómetro, en esa parte va el nivel 4. Y también hablamos de un procedimiento estandarizado, y la identificación de elementos formes es nivel experto, es decir, no se nos escapa absolutamente ningún elemento forme sin identificar. Este sería el nivel que todos deberíamos buscar, y que, si queremos obviamente pasar a ese nivel de donde proporcionaremos bastante información y muy útil al médico de sus pacientes. También la misma guía europea tiene un resumen de lo que puede ser entre un nivel básico y un nivel avanzado. Ahí también será cuestión de que nosotros pasemos de lo básico al avanzado. Por ejemplo, un nivel básico simplemente identifica eritrocitos, pero un nivel avanzado puede distinguir entre los dismórficos y los isomórficos. Un nivel básico solamente distingue leucocitos y puede a lo mejor diferenciar los granulocitos, pero en nivel avanzado hace la diferenciación de los neutrófilos, de los linfos, incluso macrófagos y eosinófilos. De las células epiteliales, el nivel básico solamente escamosas y no escamosas. Y el avanzado pues tendría escamosas, epitelio renal, epitelio transicional o bien llamado urotelio, etcétera. Y bueno, igual cilindros, las bacterias, todo lo que son los microorganismos. De estar en un nivel sencillo, un nivel básico, pues podemos pasar a avanzado. El caso es igual en los cristales. Podemos a lo mejor reportar solamente la sustancia, la sal que está cristalizando, pero si no le agregamos más características como las que decíamos hace un momento, de lo que es la maclación que tienen, la cantidad de maclas que se ven, incluso si se puede calcular el volumen cristalino global y ponerle el riesgo litogénico, pues ese sería realmente un nivel avanzado. Y bueno, de nada serviría ser los mejores analistas, tener un procedimiento bastante bien establecido, tipo nivel 4, en donde identificamos desde nivel experto lo que son los elementos formes, ser muy buenos en esa parte, si no somos capaces de asegurar que la muestra que vayamos a procesar sea de calidad. Y eso dependerá pues de las características del paciente, pero es importante nosotros conocer los diferentes tipos de muestras que hay. Y en esta diapositiva y en las que siguen no me voy a detener mucho para abundar en muchos detalles. Ustedes disculparán, no quiero hacer esta ponencia tan larga. Estos quiero abordarlos de manera muy general, que tengan noción ustedes de todos ellos, para
se les genere por lo menos la inquietud y ya buscaremos en algún momento abundar sobre cada uno de estos aspectos. Aquí lo que me interesa que veamos es que la primera orina de la mañana es la muestra preferible para cualquier análisis de orina. Cuando a algún paciente, cualquiera de nuestros pacientes le pidan un examen general de orina, esta es la muestra ideal, la que pasa en vejiga de 6 a 8 horas y que, bueno, el paciente se encuentra en reposo. Es la orina más concentrada, por eso es la que se prefiere, porque vamos a encontrar muchos elementos formes de importancia clínica en caso de que pues los haya, obviamente, en caso de que la patología del paciente así lo disponga. Y solamente decir que en muestras donde haya alguna alteración de las células sería importante tener una segunda micción matutina, una micción programada o de otro tipo, porque el pasar tanto tiempo en vejiga para muchas células llega a deteriorarlas y por eso es importante esa valoración citológica en una muestra que no sea la primera orina de la mañana. Pero para todas las demás determinaciones no hay ningún problema y es la muestra ideal. Ahora que ya sabemos los tipos de muestra, es importante también conocer cómo recolectar esas muestras, porque hay básicamente, según la guía del CLCI, 3 tipos de recolecciones. La primera es la recolección del paciente, la que hace el paciente por sí solo. La segunda es una recolección supervisada donde nosotros podemos allí interferir, nosotros podemos asesorar o quizá también algún personal de enfermería. Y la última son las recolecciones asistidas, en donde básicamente el paciente está imposibilitado para recolectar su muestra y tiene que ser asistido por un profesional de la salud. Vamos de una por una. En la recolección del paciente, pues es esa orina que también se le llama micción espontánea, en donde puede ser aleatoria, puede ser primera en la mañana, cronometrada, en donde el paciente va y orina al baño, como lo hace de manera normal cuando va a vaciar su vejiga, cuando tiene necesidad de hacerlo. Y en la recolección supervisada, allí entra lo que es la recolección por chorro medio. No quiere decir que nosotros, si es un paciente ambulatorio, vayamos a ver a sus casas si la están recolectando de manera adecuada, no. Consiste básicamente en que nosotros debemos de asesorarles de cómo deben de recolectar su muestra. Hay que darle las indicaciones de manera verbal, hay que dar las indicaciones por escrito y de ser posible hasta en un medio electrónico, agotar todas las instancias para que la explicación quede suficientemente clara y recolecten bien su muestra. Y en la recolección asistida entran las que aquí vemos, que es la que es por punción suprapúbica en los bebecitos, en donde se les ha imposibilitado el orinar, que a lo mejor tiene alguna obstrucción o que incluso el médico necesita un estudio microbiológico que quiere asegurarse que no se contamine por la bolsa. Bueno, puede ser la punción suprapúbica. También puede ser por sonda vesical, en donde muchas veces el paciente o tiene alguna obstrucción o simplemente es porque se va a hospitalizar y va a permanecer encamado por cierta situación de salud, entonces se le coloca una sonda y una bolsa recolectora que es para los bebés, que estas sí pueden asistirla lo que son los padres del bebecito, no así una punción suprapúbica y una sonda vesical. Entonces, esta en particular, esta recolección asistida, sería no por profesionales de la salud, no siempre, sino puede ser también por los papás. De ser posible, sí sería importante que la enfermera o el químico estuviera al pendiente y asesorando en ese caso a los padres, en el caso de que sea un pacientito hospitalizado. En caso de que sea un paciente ambulatorio, darles también las explicaciones claras en un lenguaje que ellos entiendan y que sean como lo que ya dijimos en la muestra de la recolección de chorro medio, que la explicación sea de manera verbal, sea también por escrito y también agotar todas las instancias posibles para que quede lo suficientemente claro. En cuestión del examen físico,
Es un poquito controvertido porque incluso hay guías que dicen que no debería o no es necesario reportarlo, el examen físico, tanto lo que es el color como el aspecto, no lo ven como algo necesario. Sin embargo, considero desde mi punto de vista, y es respetable también el que cada uno de ustedes tenga, que sí puede ser de utilidad, sobre todo si se trata de una muestra pigmentada por medicamentos o por algún alimento que valga la pena indicarle al médico, pues es de tal color, pero es por esta razón. Obviamente después de haber indagado con el paciente, no solamente por haber supuesto, y bueno, puede ser por alguna condición patológica que allí pues simplemente habrá que confirmarse con el hallazgo microscópico con algunos estudios complementarios. Por ejemplo, aquí habla de algunas condiciones patológicas como la hematuria, que va a dar pues muestras rojas o marrones, incluso hay hemoglobinurias o mioglobinurias donde puede dar incluso muestras tendiendo a lo negro, ictericia, amarillo marrón, puede dar como resultado y así cada una de las diferentes condiciones patológicas va a dar un color de muestra. Pero, insisto, creo que lo más trascendente es por lo menos tener en cuenta todo esto para cuando suceda, cuando recibamos una muestra así, podamos ir descartando posibilidades. Por ejemplo, si vemos una muestra roja y concentramos ya el sedimento, lo leemos y resulta que no tiene eritrocitos, que a lo mejor fue nuestra primer sospecha, bueno, ahora tendríamos que sospechar de, por ejemplo, algún alimento que esté coloreando la orina como el betabel o algún medicamento que también esté coloreando la orina como la fenazopiridina. En el examen químico hay muchísima información relevante que muchas veces no tomamos en cuenta, desde cómo hacer nuestro procedimiento de sumergir la tira reactiva, de cómo interpretar resultados, de cómo reportar esos resultados. Hay bastante información, pero que esperemos en algunos días poder hablar un poquito más respecto a tiras reactivas específicamente, porque es un tema bastante interesante, pero que considero que necesita un espacio aparte. Lo que quería hacer ver en esta diapositiva y que espero que también les sea de utilidad es tener en cuenta que tienen una cierta estabilidad de acuerdo a la temperatura. ¿Sí? Algunos analitos van a ser estables y otros no tanto. Entonces es importante que la muestra no tarde más de 2 horas en ser analizada para garantizar que ninguno de los parámetros medidos de la tira reactiva se altere. Otra cosa importante es diferenciar entre lo que es un factor influyente y un factor de interferencia. Un factor influyente es algo que puede evitarse por parte del paciente, por ejemplo, la ingestión de agua en exceso, el que haya secreción vaginal porque no separó adecuadamente los labios vaginales al momento de la recolección de la muestra, la actividad física, etc. Esos son factores influyentes, pero hay factores interferentes en donde no depende mucho del paciente en muchas ocasiones, como por ejemplo el color de la orina, por a lo mejor que se esté administrando medicamento, fenazopiridina o algún otro que sea que genere pigmento. Entonces, eso también va a ser importante para que se cuiden previo a la recolección de la muestra, pero si no hay posibilidad, si la muestra ya no llegó, saber que pueden haber ese tipo de factores que pueden causar falsos positivos y falsos negativos y poder también nosotros interpretar de manera adecuada. Lo que a continuación presento quizá a más de uno no le agrade mucho porque es o lo considera hasta una ofensa para nuestro gremio como químicos, como analistas de laboratorio, porque el doctor Giovanni Fogazzi en un artículo publicado en el 2008 acerca de, es como de verdad un compendio pareciera del uroanálisis como tal, lo que dice es que los nefrólogos deben de recuperar la posesión del examen del sedimento urinario porque los analistas, los laboratoristas, químicos, pueden ponerle el título que ustedes deseen o que en sus países utilicen, tecnólogo, médico, etcétera,
no somos lo suficientemente capaces para identificar adecuadamente los elementos formes. Y sí, aunque duela aceptarlo, tenemos también que aceptar nuestra responsabilidad que nuestro gremio ha dejado que esto suceda, porque no nos hemos capacitado, porque el examen de orina lo seguimos haciendo de manera muy rudimentaria, porque no nos actualizamos, porque no buscamos mejorar nuestros procedimientos. Entonces, eso va a ser complicado también de convencer a los médicos, pero sin embargo tenemos que hacerlo, tenemos que comenzar a hacerlo, porque no es ninguna lucha ni que nos menosprecien, simplemente considero que lo que hacen es cuidar a sus pacientes y cuidar los diagnósticos de sus pacientes. Si ellos consideran que nosotros como analistas no sabemos identificar adecuadamente elementos formes, no sabemos interpretar lo que vemos, pues entonces tienen razón y no tendríamos que leer sedimentos urinarios. Entonces, yo creo que sí podemos, yo creo que tenemos la capacidad, entonces creo que este es un buen momento para los que todavía están un poquito en penumbras, vayamos avanzando juntos en esto. Pensarán que esa imagen no tiene mucho que ver con lo que acabamos de comentar, pero tiene bastante que ver, porque a raíz de esas prácticas rudimentarias hasta cierto punto, que hacen de nuestro trabajo algo que no es reproducible, muchas veces perdemos la credibilidad de los médicos, porque no cuidamos estos pequeños, grandes detalles que tienen que ver con la examinación de nuestras muestras de orina y pues por lo tanto no tendría reproducibilidad. Es muy importante cuidar desde el volumen inicial, lo que es el volumen de resuspendido, cuánto vamos a colocar entre cobreobjetos y portaobjetos, cuánto vamos a poner de colorante, todo eso es bastante importante porque nos va a permitir tener resultados de mayor calidad. Entonces, si queremos realmente recobrar el terreno que perdimos, necesitamos hacer las cosas basados en evidencia y para ello están las guías de uroanálisis o lineamientos de uroanálisis que se utilizan a nivel internacional. Basado en lo anterior, les hago una cordial invitación a participar en el próximo curso que vamos a tener de estandarización del examen de orina de acuerdo a las guías internacionales. Va a estar dividido este curso en 3 sesiones de 3 sábados distintos de 5 a 7 pm o de 17 a 19 horas. Entonces ahí están los datos. Si alguno desea más información, pues con gusto se la podemos dar. En el sedimento urinario comencemos hablando acerca de la celularidad que se puede encontrar ahí. Hay células derivadas de la circulación y hay células epiteliales. Las derivadas de la circulación nos referimos a los leucocitos, a los eritrocitos, a los macrófagos. Y las epiteliales, pues las que ya conocemos, tubular renal, urotelio, escamosas, cilíndricas. Es importante la diferenciación, por ejemplo, de eritrocitos dismórficos e isomórficos, porque dependiendo a esto será si hay una enfermedad glomerular o no. Entonces, es importante no solamente la identificación básica de saber qué es un eritrocito, sino también cuáles tipos podría haber de eritrocitos en la orina e identificarlos adecuadamente. Esto conllevará a que tengamos pues un mejor examen y mucho más completo. Y como podemos apreciar, pues no solamente es porque lo hagamos de manera más completa, sino que tiene una implicación clínica cada uno de esos hallazgos. En cuestión de las células epiteliales, recordar que existen células escamosas que son las más abundantes en todos los sedimentos, que la mayoría de ellas, sobre todo en muestras de mujeres, provienen del arrastre de la zona vulvar por no separar adecuadamente los labios vaginales al momento de recolectar su muestra y que en muchas ocasiones se han confundido con las células renales e incluso también con las de urotelio. En algún libro, sin decir marcas, aparecen esas células escamosas como si fueran renales.
Y yo me atrevo a decir que muchos tuvimos esa confusión. Yo con tristeza y un poquito de pesar en mi alma por el remordimiento, confieso que al principio de cuando empezaba a leer sedimentos urinarios, reporté muchísimas células renales, muchísimas. Y es porque veía muchas células escamosas de estratos profundos, en donde había parabasales que bien se asemejan, según los libros, a las renales. Entonces es importante esta diferenciación. El tener bien claro la morfología de cada una de ellas nos llevará a reportarlas adecuadamente y que su diagnóstico no cambie. Imagínense si vemos este pequeño campo y según nosotros vemos 5 células renales en un solo campo, pues bueno, el diagnóstico va a ser pues otro, muy diferente, y tendrá que ver con un daño tubular severo, cuando en realidad pues simplemente eran cuestiones hormonales de la paciente. Entonces hasta ahí tenemos como hay una posibilidad de equivocarnos, y eso es lo que no nos podemos permitir. Y bueno, además de las células escamosas, están las células de túbulo renal, están también las células cilíndricas, que propiamente no son parte de que tendríamos que encontrarlas en el sedimento urinario. Sin embargo, sí se pueden hallar en condiciones específicas de abrasiones, de daño mecánico, podríamos encontrarlas, y es importante identificarlas para no confundirlas con otro tipo de células o pensar que son células malignas. Y bueno, las que son sí propias del epitelio, perdón, de las vías urinarias, por lo cual reciben ese nombre, pues son las células de urotelio. En cuestión de microorganismos, vale la pena hacer la diferenciación en su morfología, porque de esto depende también incluso la interpretación, si está causando infección o no. En el caso de las bacterias, hay morfologías que son sugerentes de resistencia a antibióticos, que son sugerentes a que se trata de contaminación. En el caso, por ejemplo, de cuando se hace una tinción de Gram y se observan bacilos Gram positivos, muy probablemente se trate de una contaminación, y no así cuando sean Gram negativos, que muy probablemente se trate pero de una infección por Escherichia coli. Entonces vale mucho la pena el que no solamente se ponga si se encontraron bacterias y la cantidad de estas, sino también la morfología que estas tienen, porque puede haber formas L, puede haber filamentación, puede haber incluso también formación de biofilm, y puede haber pues lo que estamos viendo, que es adherencia bacteriana en unas, y que dependerá, insisto, en la morfología, en ese caso del Gram también, para saber si son contaminantes o están causando algún problema. Lo mismo pasa para lo que es la funguria. Tenemos que reportar las formas fúngicas. Si vemos blastoconidias, si vemos hifas, si vemos pseudohifas, si vemos micelio y pseudomicelio, eso nos hablará o le indicará también al médico que las condiciones en las que está el microorganismo, si está siendo exitoso, si está realmente aprovechándose de las condiciones del huésped, o si simplemente está por ahí nada más de paso. Ahora vamos con los eritrocitos, que luego comúnmente cuando vemos sangre en la orina, los pacientes es lo que más les alarma. Ver sangre en la orina, se imaginan lo peor, que algo está pasando muy grave, que tienen alguna enfermedad renal, que, que van a ir directo a internarse. Entonces es importante que nosotros también podamos darle luz al médico referente a la morfología de los eritrocitos, y no confundir a los eritrocitos dismórficos de los isomórficos, porque sí se ha dado la tendencia últimamente de poder clasificarlos, pero personalmente he visto que sí ya se empiezan a clasificar de esa manera, y que incluso varios ya los reportan así, pero no los sabemos identificar de manera adecuada. Hay quienes creen que todo lo que está deforme es dismórfico y todo lo que está casi íntegro es isomórfico, y no es así.
resulta que tenemos eritrocitos con diferentes morfologías, pero aquí hay una cuestión, una línea muy delgada que a veces se cruza, porque es algo bueno que se empiece a reportar dismorfia eritrocitaria, que se comience a diferenciar entre los dismórficos y los isomórficos, pero hay quienes creen que cualquier deformidad del eritrocito ya es dismorfia y no es así. En el caso particular, por ejemplo, de la imagen A, estas se tratan de eritrocitos isomórficos crenados, solamente están crenados. Esta deformación que tienen es por los cambios osmóticos propios de la orina, pero no tiene nada que ver a que sean eritrocitos o hematuria glomerular. Entonces, si nosotros vemos eso y lo reportamos como dismorfia y resulta, y me ha pasado, que luego a veces me mandan alguna foto para solicitar apoyo para la identificación de esto, y resulta que la paciente estaba menstruando y ellos ya lo habían catalogado como una dismorfia cuando pues simplemente como estaba formando parte de un coágulo también tienden luego a deformarse. Entonces eso tenerlo muy en cuenta para su correcta identificación y reporte. Más bien un eritrocito dismórfico tendría otras características como la que vemos en la imagen B, que es realmente un vacío central producto de la liberación de la hemoglobina, porque el eritrocito se deforma por su paso forzado en la membrana filtrante del glomérulo y por esta razón, bueno, libera la hemoglobina y queda ese vacío y además se deforma por esta misma causa. Entonces, esas son características propias de un eritrocito dismórfico que no solamente se aprecian como aquí bien bonito en una microscopía de contraste de fases, sino también se aprecian bastante bien con el colorante de Malvin. Y por último, en la imagen C tenemos lo que son los eritrocitos dismórficos, pero que se les llama acantocitos o células G1. ¿Cuál es la trascendencia de reportar, o mejor dicho, primero de identificar ese tipo de células como son, perdón, ese tipo de eritrocitos como son los acantocitos? Que con 5% que encontremos de los acantocitos ya será patológico porque ya estaríamos indicando que se trata de una hematuria glomerular. Y en el caso de los eritrocitos dismórficos como los que vemos en la imagen B, que podrían ser anulares o de otro tipo, tendría que haber cuando menos 40% o más para considerarse que se trata de una hematuria glomerular. Entonces, esa es la gran trascendencia. Poniendo un caso hipotético, resulta que hay puros eritrocitos isomórficos, bueno, en su gran mayoría, pero hay 5% de acantocitos, pues eso nos va a marcar la pauta para decir el sangrado es glomerular. Estas imágenes las incluí con la finalidad de mostrarles cómo es que se puede hacer una diferencial sin ningún problema. La imagen de la esquina superior izquierda corresponde a una tinción de Wright y como pueden apreciar se tiñeron bastante bien, se alcanzan a distinguir bastante bien los diferentes tipos de leucocitos. Mientras que acá pues tenemos una muestra de sedimento urinario teñida con colorante de Malvin y aquí tenemos una muestra teñida con azul de metileno que ayuda bastante, bastante. Yo incluso recomendaría el azul de metileno por encima del colorante de Malvin para teñir leucocitos porque nos ayuda a la morfología, sobre todo cuando tenemos dudas si son polimorfos nucleares o son mononucleares. Eso ayuda bastante. Y es que recordar que no es lo mismo tener, en ese caso, un predominio de neutrófilos a tener un nivel alto o predominio de los mononucleares, que son en este caso los linfos que podríamos ver en orina. ¿Y esto por qué? Porque uno indicaría una infección o respuesta inflamatoria aguda en el caso de los neutrófilos y los otros indicarían una respuesta inflamatoria crónica. En cuestión de los cristales, creo que en ese sentido el doctor Fernando Dalet, cuando vino a México,
dio cátedra referente a lo que es la correcta identificación de los cristales, pero sobre todo el valor que tienen estos, porque normalmente no se les daba un valor clínico significativo. Yo recuerdo hace algunos años que los médicos decían que les daba igual si les reportaba o no cristales, porque era normal encontrarlos en orina. Entonces yo incluso llegué a creérmela y pensé que sí, que encontrar cristales era normal. Lo que no sabía yo en aquel tiempo, y seguramente tampoco los médicos, era que, bueno, no solamente representa la presencia de esa sal precipitada en forma de cristal, sino representa un trastorno metabólico de base que muchas veces no vemos, pero pues esto que sí vemos que son los cristales son la consecuencia de ello. Entonces, considerar a los cristales no solamente desde el punto de vista de riesgo litogénico, que de por sí es muy importante, sino también desde el punto de vista de el metabolismo, cómo está ese paciente en cuestión de un trastorno metabólico. Acerca de los cristales, creo que todos estamos de acuerdo que es lo más bonito que podemos encontrar en la orina. Son muy llamativos todos ellos y casi siempre cuando nos lo topamos, lo que queremos hacer es fotografiarlos porque son pues bastante bonitos. No siempre así para los pacientes. Y en este punto no quisiera ahondar en detalles sobre la descripción de ellos, sobre todos los tipos de cristales que hay, porque pues ya lo vimos en una ponencia con el químico Daniel Arias, bastante buena por cierto. Más bien quisiera compartirles 4 puntos fundamentales para su correcta identificación. El primero de ellos es la morfología. Y esto normalmente lo consultamos en un atlas, que a veces lo tenemos impreso y pegado ahí en la pared de nuestro laboratorio. Puede ser de algún libro, puede ser incluso que tengan un atlas digital en su celular, que lo hayan conseguido aquí en el grupo, que comparten fotos bastante buenas. Entonces, cada quien tiene su atlas y con eso va también identificando. Pero no solamente la morfología importa, porque a veces no es contundente. También hay que tomar en cuenta el pH, porque hay morfologías que no se distinguen. Por ejemplo, la del urato sódico y la del urato de amonio, que tendrá que ver el pH y otras condiciones y otros elementos formes asociados para poder saber si es uno u otro. Y también está las características de birrefringencia bajo luz polarizada, que nos permiten identificar también con mucha mayor precisión algunos cristales que todavía tengamos por ahí la duda. Y por último y no menos importante, de las técnicas que nos compartía nuestro amigo el químico Lalo Ramírez, que es bastante bueno en la cuestión de cristales y del análisis de litos, en donde nos compartía lo que son las pruebas de solubilidad. Esta prueba, decían, no menos importante, porque incluso puede ser la más importante de todas las que mencioné, porque muchas veces ni la morfología es contundente, el pH es variable, la luz polarizada también podría darnos una duda, bueno, no nos podría dar certeza del todo. Entonces, las pruebas de solubilidad nos podrían sacar de esa duda que pudiéramos tener si no pudimos cumplir con los 3 puntos anteriores. Acerca de los cilindros, es importante diferenciarlos de otras estructuras que podrían parecer cilindros pero que no lo son. Por ejemplo, los que se les llama pseudocilindros o cilindroides, en donde tienen lo que es la parte, si pudiéramos llamarle de alguna manera, cola del cilindro, un poquito como si fuera serpentina, más delgada y como si fuera una cola, vaya. Ese tipo de estructuras podemos diferenciarlas y podemos saber perfectamente si es un cilindro o no, presionando el portaobjetos con un alfiler, y si este se destruye, pues habrá sido un cilindroide o mucina ahí aglomerada. Pero si por el contrario permanece, pues entonces sí se trataba de un cilindro verdadero. Es una manera sencilla de poder diferenciar estructuras que podrían parecer cilindros pero que no lo son. Y es importante identificar cada uno de los cilindros y reportarlos de esa manera, porque de acuerdo al tipo de cilindro será la asociación
a alguna enfermedad. No será para nada lo mismo si se le reporta al paciente un cilindro hialino a un cilindro sereo. Cambia totalmente el diagnóstico. El primero puede haber sido por ejercicio físico extenuante, por fiebre, y el segundo es característico de una enfermedad renal crónica. Entonces, de ahí la importancia de poderlos identificar adecuadamente para dar esa información adicional al médico. Dependiendo del tipo de cilindro, es la asociación clínica que se le da. Hay algunos que no son tan específicos. Tal es el caso de los dos primeros que aparecen en este listado, en donde el cilindro hialino y hialino granular aparecen tanto en sujetos sanos como en enfermos. No así el cilindro granular y el cilindro sereo, que el primero se asocia a enfermedad renal de cualquier naturaleza y el segundo a enfermedad renal crónica o aguda. Y así podríamos enumerar cada uno de los cilindros si tienen una asociación clínica distinta. Es ahí donde cobra vital importancia el que los identifiquemos adecuadamente porque podrían orientar al diagnóstico médico. Por su parte, los macrófagos son células fagocíticas que emergen en asociación de inflamación o de infecciones, tanto del tracto urinario en general como de riñón. Es decir, no son específicas de algún sitio. Si los vemos, simplemente querrá decir que hay inflamación asociada quizá a infección, pero que no sabemos en qué sitio específicamente se esté dando esa inflamación. En sus características morfológicas tienen un tamaño variable que va desde las 15 a las más de 100 micras y tienen márgenes citoplasmáticos irregulares o difusos y a menudo poco claros. Se pueden observar perfectamente sus núcleos incluso sin tinción. Estudios recientes realizados con anticuerpos monoclonales específicos mostraron que estas células podrían encontrarse en la orina de pacientes con proteinuria no selectiva, glomerulonefritis activa o nefropatía por inmunoglobulina A. Pero, sin embargo, esto no está dilucidado del todo y se necesitan más estudios para comprobarlo. Por último, tenemos a los lípidos, que aparecen en el sedimento urinario como gotas esféricas, translúcidas y amarillentas de diferentes tamaños. Pueden estar libres en la orina, ya sea aislada o en grumos, o dentro del citoplasma de macrófagos, los que se les llaman cuerpos ovales grasos. También pueden estar dentro de un cilindro y recordar que bajo luz polarizada las gotas de lípidos aparecen como cruces de Malta. La lipiduria es típica de las enfermedades glomerulares asociadas a proteinuria marcada generalmente, pero no siempre, en el rango nefrótico. Y bueno, no vale la pena abundar más acerca de la lipiduria porque al respecto tuvimos una excelente ponencia a cargo de nuestro amigo, el doctor en ciencias, Víctor Sarmiento, y si tuviéramos alguna duda, pues mejor reproducir esa muy buena ponencia que tuvimos hace ya algunos días. Y concluimos haciendo un resumen de lo que también debería de interesarnos, que es la asociación clínica de los elementos formes que podemos observar y que debemos de identificar adecuadamente en un sedimento urinario. Para el síndrome nefrótico, una de las características en el sedimento sería la lipiduria y una cilindruria marcada. Y esta cilindruria podría ser de células epiteliales, es decir, de túbulo renal, y también tener células de túbulo renal de manera aislada. Mientras que en el síndrome nefrítico habría hematuria dismórfica de moderada a severa, cilindruria eritrocitaria y también hemoglobinuria, además de leucocituria leve, y podría haber en todo caso cilindros epiteliales, células de túbulo renal y también cilindros séreos. Mientras que para la necrosis tubular aguda, de lo más característico es que vamos a ver bastantes células de túbulo renal, vamos a ver también cilindros epiteliales y vamos a ver también algunos eritrocitos dismórficos, podemos ver también cilindros eritrocitarios, dependiendo a el caso que se nos presente. Por su parte, las infecciones del tracto urinario tendrán simplemente leucocituria, en la mayoría de los casos, bacteriuria
y algunos otros elementos formes asociados, que son las células superficiales de transición o de urotelio, cristales de fosfato triple, si fueran bacterias que son productoras de ureasa, y cilindros leucocitarios, que ahí estaríamos hablando de una pielonefritis. Por su parte, la contaminación urinaria por secreciones vaginales o genitales habría así también leucocituria, bacteriuria, pero asociado habría grandes cantidades de células epiteliales. Me detengo ahí un poquito. En ocasiones hemos encontrado que sí hay leucos, sí hay bacterias, pero hay un montón de células escamosas. Por eso distinguir los tipos de epitelio, porque no es lo mismo encontrar en abundante cantidad células de urotelio a encontrar células escamosas. Las células escamosas en abundante cantidad lo que nos van a decir es que hay una contaminación por genitales externos en el caso de las damas. Entonces, podríamos asociarlo a contaminación. Y, por último, los trastornos urológicos que van a presentar como signo característico la hematuria isomórfica y la leucocituria, y como elementos formes asociados puede haber células de urotelio de capas profundas y también de capas superficiales. Y bueno, a manera de conclusión, en el término de esta plática, podemos afirmar que la orina es realmente una biopsia líquida que nos brinda muchísima y muy buena información, pero si la sabemos analizar de manera adecuada. Si queremos profundizar en ella, si queremos realmente sacarle jugo, podemos hacerlo, pero si nos quedamos en nuestra zona de confort reportando lo básico, pues bueno, esos resultados al médico le van a servir, pero no van a ser tan valiosos como si profundizamos en la identificación de muchos elementos formes, su interpretación y su asociación clínica, como lo vimos en esta charla. Por ello, pues es muy necesario, si deseamos dar ese siguiente paso, capacitarnos. Puede ser que alguno de ustedes vaya apenas saliendo de la facultad, no tenga experiencia, pues bueno, acérquese con algún químico, algún analista, algún tecnólogo médico que realmente sepa lo que hace y aprenda de él, y asesórese también con los libros de texto. Es muy importante no dejar todo en manos de las personas que nos capacitan, porque muchas veces pues no es adecuada la información que nos brindan, entonces siempre hay que cotejar. Pero bueno, puede ser ese el caso, o puede ser también que ya tengamos una muy buena capacitación, pero no estemos actualizados. Entonces ese es el tercer punto con el que quisiera concluir, porque es importante actualizarnos. Ya no más libro de Graph, que sí viene información valiosa, pero que mucha de ella está desactualizada. Hay muchos y muy buenos libros en la actualidad, algunos en inglés, otros más en el idioma español. Hay que aprovechar todas las herramientas que tenemos en este momento. Si no sabes inglés, pues bueno, hay que buscar el libro y hay que buscar la manera de traducirlo, aunque sea por Google, pero no nos quedemos con los brazos cruzados. Bien, con esta frase quisiera despedirme, ya que muchos de nosotros quisiéramos que cambiara el concepto que muchos médicos tienen hacia nuestro gremio, llámese químicos, técnicos, tecnólogos médicos, etcétera, en donde muchas veces se nos menosprecia, no se nos valora tanto, se piensa que los estudios que hacemos son bastante sencillos, que la parte preanalítica no importa, que nosotros simplemente nos dediquemos a procesar muestras como si fuéramos unos robots, y bastantes cosas que pueden hacer referencia a lo que comentaba en su artículo el doctor Giovanni Fogassi, que convenía más que un nefrólogo analizara un sedimento urinario a que lo hiciera un laboratorista, porque el laboratorista no tenía la capacitación adecuada. Entonces, eso no considero que sea un problema de los médicos, considero que ha sido problema nuestro, porque nos hemos dejado ganar terreno, porque nos hemos de alguna manera conformado con lo que sabemos, solo por cumplir hacemos nuestro reporte básico, porque lo único que nos interesa en muchas ocasiones es sacar el trabajo y ya, y no nos esforzamos un poquito más. Entonces considero muy importante que si queremos resultados distintos, tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que empezar a innovar, tenemos que empezar a probar nuevos métodos, a actualizarnos, y solamente de esa manera el médico podrá creer que lo que hacemos en el laboratorio es ciencia y no es cualquier cosa.
Les dejo mis datos por si en algo les puedo servir. Un mensaje para alguna duda, alguna sugerencia, alguna observación, quizá por alguna aberración que dije durante esta plática. Será muy importante. Será muy importante también que me manden un mensaje para evaluar mi desempeño, ya que yo sí considero muy bueno el que me den críticas constructivas. Sabe que químico se fue a lo mejor muy rápido, estaba un poquito acelerado, no le entendí mucho, etcétera. La verdad a mí me gusta recibir ese tipo de comentarios que ayudan a mejorar. Y bueno, ya conocen cómo estoy en Facebook, y ahí está mi correo también por si gustan enviarme algún correo. Y este mural que quise poner aquí al finalizar es un mural de mi queridísima Facultad de Químico-Farmacobiología, de la cual pues soy orgullosamente egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y que dice, al menos para mí, representa lo que debemos de ser todos los analistas, los químicos, los tecnólogos, como se llame la profesión en tu país, lo que debemos de ser, que es científicos. No podemos jugar de manera esotérica como a veces lo hacían los uroscopistas en la antigüedad. No podemos ser unos charlatanes diciendo que conforme al color de la muestra es esto, pero no lo tiene y no lo vi en el sedimento urinario, pero se lo voy a poner. Todo ese tipo de cosas, ese tipo de prácticas se deben de abandonar, porque gracias, o mejor dicho, por culpa de esas prácticas, es que nuestro gremio ha sido pisoteado, hasta cierto punto subestimado, pero es nuestra responsabilidad rescatarlo, es nuestra responsabilidad que también los médicos nos vean como colaboradores, porque eso es lo que somos. Somos hombres de ciencia, mujeres de ciencia, pero que quizá hemos dejado todo eso porque el mismo trabajo nos ha absorbido y queremos sacar simplemente la chamba, queremos simplemente cumplir, y por cumplir dejamos de hacer las cosas como deben de ser. La invitación a todos ustedes es que no claudiquemos en ser mejores cada día, no claudiquemos en mejorar nuestros procedimientos, y que si en algo podemos servirles, aquí estaremos para eso.